¿Alguna vez te has preguntado sobre los orígenes bíblicos de los pueblos africanos y cómo sus civilizaciones antiguas impactaron profundamente la historia del mundo? Este tema fascinante y a menudo malinterpretado ofrece una ventana única para comprender nuestra humanidad compartida, nuestra diversidad y cómo los textos bíblicos destacan la unidad de todas las naciones. Hoy te invitamos a un viaje revelador a través de las Escrituras, donde exploraremos las raíces de los descendientes de Cam y su conexión con las grandes civilizaciones como Cus, Mizraim y Fut. En este video, desentrañaremos las historias ocultas en los textos sagrados, destacando cómo los linajes africanos forman parte del plan redentor de Dios. Descubrirás cómo los antiguos reinos africanos, sus líderes y sus logros, se relacionan con las narrativas bíblicas y las enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy. Esta exploración no solo ilumina el pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestro presente y futuro como una humanidad unida. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos llenos de inspiración y conocimiento. Comparte este video con personas que puedan beneficiarse de esta perspectiva única y deja tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tus pensamientos y preguntas mientras exploramos este tema tan importante. Vamos a sumergirnos juntos. Preparando el escenario, el diluvio y su significado. Después del gran diluvio, la humanidad recibió una segunda oportunidad para comenzar de nuevo, según la narrativa bíblica. Este evento marca un reinicio tanto físico como espiritual para los descendientes de Noé. La promesa divina a Noé es central para comprender cómo las diferentes naciones se formaron. Dios bendijo a Noé y sus 3 hijos con el mandato de multiplicarse y llenar la tierra, dando inicio a la diversidad de las naciones que hoy conocemos. Los hijos de Noé y sus legados Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, son identificados como los ancestros de todas las razas y culturas. Mientras que los descendientes de Sem son asociados con los pueblos semitas y los de Jafet con los europeos y algunas partes de Asia, Cam está intrínsecamente vinculado a África y partes del cercano Oriente. Cada hijo representa no solo una línea genealógica, sino también una contribución única a la humanidad en términos de cultura, civilización y espiritualidad. El pacto de Dios como una promesa universal. El arco iris, descrito en Génesis como símbolo del pacto de Dios con la humanidad, es un recordatorio visual de la unidad de todas las naciones bajo la promesa divina. Este elemento no solo destaca la relación especial entre Dios y la humanidad, sino que también establece un vínculo entre los linajes africanos y el plan divino. Cada descendiente de Cam contribuye a esta narrativa más amplia. La importancia de la genealogía en la Biblia. La Biblia utiliza genealogías no solo para rastrear linajes, sino también para establecer conexiones espirituales y culturales. En el caso de los hijos de Cam, su influencia en las civilizaciones africanas es significativa y destacada en varios pasajes bíblicos. Estas genealogías enfatizan que cada grupo de personas tiene un lugar en el plan de Dios, sin importar su origen. Cam y sus descendientes. Un vistazo inicial. La línea de Cam incluye a Cus, Mizraim, Fut y Canaán, todos los cuales están relacionados con grandes civilizaciones antiguas. Cus está vinculado con Nubia y Etiopía, Mizraim con Egipto, Fut con Libia y Canaán con las tierras que más tarde ocuparían los israelitas. Estos descendientes no solo son figuras históricas, sino también ejemplos de la diversidad y riqueza cultural de la humanidad. El significado espiritual de la diversidad. La narrativa del diluvio y el mandato de repoblar la tierra subraya un mensaje clave de la Biblia: la diversidad no es un accidente, sino una parte integral del diseño divino. A través de la diversidad, se enriquecen las culturas y se cumplen los propósitos de Dios para la humanidad. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos bíblicos. Llamado a la reflexión. La historia de Noé y sus hijos nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con los demás. Aunque nuestras diferencias culturales y étnicas son evidentes, la Biblia enfatiza que todos provenimos de un origen común y compartimos un propósito mayor. Este tema, aunque antiguo, sigue resonando profundamente en nuestras vidas modernas. Cam, uno de los hijos de Noé, es una figura clave en la genealogía bíblica y en la historia de los orígenes de las naciones. Su descendencia se asocia con algunas de las civilizaciones más antiguas y avanzadas del mundo antiguo, destacando a África como un actor central en la narrativa bíblica.
Los nombres de sus hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán, no solo representan individuos, sino que también reflejan naciones y culturas enteras. Cus, por ejemplo, se identifica comúnmente con las regiones al sur de Egipto, mientras que Misraim se asocia directamente con Egipto, una de las civilizaciones más emblemáticas de la historia. La importancia de Cam radica en su papel como ancestro de los pueblos que habitaron África y otras regiones circundantes. A través de sus descendientes, vemos el surgimiento de culturas y civilizaciones que no solo prosperaron en términos materiales, sino que también jugaron roles significativos en la narrativa bíblica. Desde los poderosos reinos de Cus hasta la influencia cultural y política de Egipto, los descendientes de Cam dejaron una marca imborrable en la historia. Un aspecto importante de la narrativa de Cam es cómo los textos bíblicos utilizan su genealogía para conectar a diferentes naciones con el propósito de Dios. A pesar de los conflictos y tensiones que surgieron entre las naciones descendientes de Cam y el pueblo de Israel, la Biblia subraya que todas las naciones, sin importar su origen, son parte del plan redentor de Dios. Este mensaje refuerza la idea de unidad y diversidad dentro de la creación divina. La conexión entre Cam y África no solo es histórica, sino también espiritual. En varios pasajes bíblicos, los descendientes de Cam son descritos como poseedores de grandes riquezas culturales y habilidades. Por ejemplo, Egipto, fundado por Misraim, es conocido por sus avanzados conocimientos en matemáticas, arquitectura y medicina que influyeron en generaciones posteriores. Esto demuestra cómo las civilizaciones africanas desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la humanidad. Además, la Biblia resalta la importancia de estas naciones en eventos clave. Por ejemplo, Egipto fue tanto un lugar de refugio como de conflicto para el pueblo de Israel. Desde el relato de José, quien ascendió al poder en Egipto, hasta el éxodo liderado por Moisés, estas historias subrayan la compleja relación entre las naciones descendientes de Cam y el pueblo de Dios. La narrativa de Cam también nos invita a reflexionar sobre cómo las diferencias culturales y étnicas no son una barrera para el propósito divino. Más bien, estas diferencias son un reflejo de la creatividad de Dios y de su deseo de ver a la humanidad prosperar en su diversidad. A través de Cam y sus descendientes, vemos cómo Dios utiliza a diferentes naciones para cumplir su plan. Por último, al estudiar la genealogía de Cam, se nos recuerda que todos somos parte de una historia humana compartida. Este tema no solo es relevante en el contexto bíblico, sino también en nuestro mundo moderno, donde la unidad y la diversidad siguen siendo conceptos centrales en nuestra identidad como seres humanos. Cus, el hijo mayor de Cam, ocupa un lugar destacado en la genealogía bíblica como el ancestro de las naciones al sur de Egipto, incluidas Nubia y Etiopía. En la Biblia, Cus a menudo se asocia con regiones ricas en cultura, historia y recursos, lo que lo convierte en un personaje clave en la narrativa de los orígenes africanos. Su nombre se menciona repetidamente en las Escrituras, simbolizando una conexión profunda con África. Los descendientes de Cus son reconocidos por su piel oscura distintiva, una característica que se menciona en varios pasajes bíblicos. Esta referencia no solo resalta la diversidad étnica dentro de la Biblia, sino que también subraya la importancia de los pueblos africanos en la narrativa sagrada. En Isaías 18, por ejemplo, se describe la tierra de Cus como un lugar de guerreros poderosos y cultura avanzada, destacando su prominencia en el mundo antiguo. La región de Cus, identificada con el actual Sudán y Etiopía, fue conocida por sus impresionantes logros culturales y militares. Los cusitas eran famosos por su destreza en el comercio y su habilidad para construir alianzas estratégicas con otras naciones. En el contexto bíblico, su influencia se extiende más allá de África, alcanzando regiones del cercano Oriente y el Mediterráneo. Un ejemplo notable de la conexión de Cus con la Biblia es la mención de la esposa de Moisés, quien es descrita como una mujer cusita. Esta referencia subraya la interacción e integración de los pueblos africanos con otras naciones y grupos étnicos en la narrativa bíblica. Además, destaca cómo Dios valora a todas las personas independientemente de su origen cultural o étnico. La historia de Cus también nos invita a reflexionar sobre el impacto duradero de las civilizaciones africanas en la historia de la humanidad. Sus logros en comercio, cultura y política no solo enriquecieron a sus propias naciones, sino que también influyeron en el desarrollo de otras culturas.
Este legado continúa siendo. La Biblia presenta a la humanidad como una sola familia, descendiente de Adán y Eva, y más tarde de Noé y sus hijos. Esta visión unificada de la humanidad es fundamental para comprender el propósito divino que abarca a todas las naciones, culturas y lenguas. A través de los descendientes de Cam, la Biblia destaca cómo la diversidad étnica y cultural no es un obstáculo, sino una parte integral del diseño de Dios. Uno de los mensajes centrales de la narrativa bíblica es que todas las naciones tienen un lugar en el plan redentor de Dios. Desde Cus hasta Canaán, los descendientes de Cam representan una rica diversidad que contribuye al mosaico de la humanidad. Este mensaje es especialmente relevante en un mundo moderno donde las divisiones raciales y culturales a menudo generan conflictos. La diversidad humana, tal como se describe en la Biblia, es un reflejo de la creatividad de Dios. Cada nación y cultura aporta algo único al mundo, enriqueciendo la experiencia humana en su conjunto. Esta diversidad es evidente en las contribuciones de los descendientes de Cam, desde los avances culturales de Egipto hasta la fuerza militar de Fut y la rica herencia de Cus. Además, la Biblia subraya que la diversidad no es solo una característica física o cultural, sino también espiritual. A través de la historia de los descendientes de Cam, vemos cómo Dios utiliza a personas de diferentes orígenes para cumplir su propósito. Esto incluye su papel en eventos clave como el Éxodo y su inclusión en profecías de reconciliación y redención. Un momento, familia. Estamos en un camino emocionante hacia nuestra meta de 1.000 suscriptores y tú puedes ser parte fundamental de este logro. Cada vez que alguien como tú se suscribe, nos acercamos un paso más a seguir creando contenido que informa, inspira y conecta. Si te gusta lo que estás viendo y quieres apoyar este proyecto, haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo. Tu apoyo no solo nos ayuda a crecer, sino que también fortalece esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. Vamos por esos 1.000 y más allá, contigo a nuestro lado. La unidad en medio de la diversidad es un tema recurrente en las Escrituras. En Hechos 17:26 se dice que Dios hizo de un solo hombre todas las naciones de la tierra, subrayando nuestra herencia común. Este mensaje refuerza la idea de que las diferencias culturales y étnicas no deben dividirnos, sino unirnos como parte de la familia humana. Por último, la narrativa bíblica nos invita a celebrar nuestra diversidad como un regalo divino. A través de los descendientes de Cam, aprendemos que cada nación tiene un papel único en la historia de la humanidad. Este mensaje de unidad y propósito sigue siendo una fuente de inspiración para construir un mundo más inclusivo y respetuoso. La reflexión sobre la diversidad humana en la Biblia nos lleva a apreciar el diseño de Dios y su plan para la humanidad. Al reconocer nuestras diferencias como una riqueza y no como una división, podemos trabajar juntos hacia un futuro donde todas las naciones y culturas se unan en adoración y propósito. El reino de Cus, frecuentemente identificado con las regiones de Nubia y Etiopía, ocupa un lugar prominente en la narrativa bíblica. Este reino no solo era conocido por su riqueza y cultura avanzada, sino también por su influencia militar y comercial. En la Biblia, Cus es mencionado como una tierra de guerreros poderosos y recursos abundantes, lo que lo convierte en un actor clave en el mundo antiguo y en las historias bíblicas relacionadas. Los cusitas son descritos en pasajes como Isaías 18, donde se destaca su destreza militar y sus habilidades diplomáticas. La referencia a barcos de papiro navegando por el río Nilo ilustra su capacidad para conectarse con otras naciones y su papel en las redes comerciales. Estas menciones no solo resaltan su poder, sino también su importancia estratégica en el desarrollo del comercio en la región. Además, el reino de Cus desempeñó un papel significativo en la historia de Egipto. Durante el apogeo del reino, los cusitas conquistaron Egipto y establecieron la 25ª dinastía, conocida como la dinastía cusita. Este periodo demuestra cómo los descendientes de Cam no solo prosperaron culturalmente, sino que también tuvieron un impacto político duradero en una de las civilizaciones más icónicas de la historia. En el ámbito bíblico, Cus aparece en historias clave que subrayan su integración en el plan divino. Por ejemplo, en Números 12, la esposa de Moisés es descrita como una mujer cusita, lo que indica cómo los pueblos africanos estuvieron directamente involucrados en la narrativa del pueblo de Dios.
Este detalle también enfatiza la aceptación de la diversidad étnica en la historia sagrada. El reino de Cus también es conocido por su influencia espiritual. En Sofonías 3:10 se menciona que desde más allá de los ríos de Cus vendrán adoradores para traer ofrendas a Dios. Este pasaje profético subraya cómo las naciones africanas fueron incluidas en la visión redentora de Dios, destacando su importancia en el contexto espiritual. La riqueza cultural de Cus, desde su arte hasta sus logros arquitectónicos, también se refleja en su legado duradero. Los cusitas eran maestros en la minería de oro, la creación de joyas y la construcción de templos, habilidades que enriquecieron tanto su propia civilización como las culturas con las que interactuaron. Este legado sigue siendo una fuente de orgullo para África y el mundo. Finalmente, la historia de Cus en la Biblia nos recuerda que todas las naciones tienen un lugar en el plan de Dios. Los logros y contribuciones de los cusitas son un testimonio de cómo los descendientes de Cam jugaron un papel crucial en la historia humana y divina. Este mensaje de inclusión y unidad sigue siendo relevante hoy en día. El antiguo Egipto, fundado por Misraim, es una de las civilizaciones más fascinantes y avanzadas de la historia. Su impacto cultural y científico sigue siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. En la narrativa bíblica, Egipto aparece como un lugar de refugio, conflicto y milagros, pero también como un testimonio del ingenio humano y la gracia divina. Egipto es conocido por sus avances en la arquitectura, como las pirámides de Giza, que no solo son un logro técnico, sino también un reflejo de la compleja organización social y religiosa de los egipcios. Estas estructuras monumentales, construidas hace miles de años, siguen siendo un símbolo de la habilidad y el conocimiento de esta civilización. Además de su arquitectura, Egipto fue pionero en la escritura, desarrollando los jeroglíficos, un sistema que combinaba arte y comunicación. Este avance permitió registrar eventos históricos, leyes y textos religiosos, lo que contribuyó a la preservación de su cultura para las generaciones futuras. La escritura egipcia también influyó en otras civilizaciones cercanas. En el ámbito de la medicina, los egipcios destacaron por sus conocimientos avanzados en anatomía y cirugía. Textos médicos como el papiro de Ebers muestran cómo los egipcios entendían y trataban diversas enfermedades, utilizando plantas medicinales y técnicas innovadoras para su tiempo. Este conocimiento fue transmitido a otras culturas, enriqueciendo el desarrollo científico global. La astronomía y las matemáticas también fueron áreas en las que Egipto sobresalió. Su comprensión del calendario solar permitió predecir inundaciones del Nilo, fundamentales para la agricultura. Además, sus avances matemáticos fueron esenciales para la construcción de monumentos y para la administración del reino. En la narrativa bíblica, Egipto aparece como un lugar de gran influencia cultural. Desde la historia de José, que ascendió al poder en Egipto, hasta el éxodo liderado por Moisés, este país juega un papel central en la interacción entre los descendientes de Cam y el pueblo de Dios. Estas historias destacan tanto la grandeza de Egipto como su papel en el plan divino. Egipto también es un símbolo de desafío espiritual en la Biblia. A menudo se menciona como un lugar donde el pueblo de Dios enfrentó tentaciones y desafíos para mantener su fe. Sin embargo, estas pruebas también muestran cómo Dios utiliza todas las naciones para cumplir su propósito, demostrando su soberanía. Por último, la influencia de Egipto en la narrativa bíblica y en la historia humana subraya la importancia de los descendientes de Cam en el desarrollo de la civilización. Sus logros culturales y científicos no solo enriquecieron su propia tierra, sino que también dejaron un impacto duradero en el mundo. El linaje de Fut, asociado tradicionalmente con Libia y las regiones circundantes del norte de África, tiene un lugar destacado en la narrativa bíblica debido a su reputación militar. Aunque menos mencionado que Cus o Misraim, Fut es reconocido por su participación en alianzas estratégicas y conflictos en el mundo antiguo, lo que subraya su importancia geopolítica. Fut aparece en textos como Ezequiel 30:5, donde se menciona como aliado de Egipto durante una profecía de juicio. Esta referencia destaca la conexión de Fut con otras naciones africanas y su papel en las dinámicas de poder de la región. Sus descendientes eran conocidos por su destreza en el combate, lo que los convirtió en aliados valiosos para las grandes potencias de la época.
La ubicación de Fut en el norte de África lo situaba estratégicamente en las rutas comerciales que conectaban África con Europa y Asia. Esta posición permitió a sus descendientes. La historia de los descendientes de Cam no es solo un relato de genealogía y civilización, sino también una fuente de profundas lecciones espirituales. A través de Cus, Mizraim, Fut y Canaán, la Biblia nos enseña sobre la unidad, la diversidad y el propósito divino en medio de las diferencias culturales. Una de las lecciones clave es que todas las naciones, independientemente de su origen, son parte del plan de Dios. La inclusión de los descendientes de Cam en la narrativa bíblica subraya que ninguna cultura o grupo étnico está excluido del amor y la gracia de Dios. Este mensaje es un recordatorio poderoso de la igualdad y el valor de todas las personas. Además, la Biblia nos enseña que la diversidad no es una debilidad, sino una fortaleza. A través de los logros de Egipto, la influencia militar de Fut y la riqueza cultural de Cus, vemos cómo las diferencias culturales enriquecen la experiencia humana y contribuyen al propósito divino. Otra lección importante es la soberanía de Dios sobre todas las naciones. A pesar de los conflictos y tensiones descritos en la Biblia, vemos cómo Dios utiliza incluso las circunstancias difíciles para cumplir su propósito. Esto nos recuerda que, independientemente de nuestras diferencias, todos estamos conectados por un plan mayor. La historia de los descendientes de Cam también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad y propósito. Nos enseña que nuestras raíces culturales y étnicas son una parte valiosa de quienes somos y que Dios puede usar nuestras diferencias para enriquecer a los demás. Por último, las historias de Cus, Mizraim, Fut y Canaán nos animan a celebrar la unidad en la diversidad. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también fortalecemos nuestras comunidades y construimos un mundo más inclusivo y respetuoso. El legado de los descendientes de Cam es un testimonio del impacto duradero que África y sus civilizaciones han tenido en la historia de la humanidad. A través de Cus, Mizraim, Fut y Canaán, vemos cómo las naciones africanas han contribuido al desarrollo cultural, científico y espiritual del mundo. Desde las pirámides de Egipto hasta los guerreros de Cus, los descendientes de Cam dejaron un impacto profundo en el mundo antiguo. Sus logros en el comercio, la arquitectura y la diplomacia no solo enriquecieron sus propias culturas, sino que también influenciaron a las naciones circundantes. En la narrativa bíblica, los descendientes de Cam también juegan un papel crucial en el cumplimiento del plan de Dios. Sus historias nos recuerdan que cada nación tiene un propósito único y que todas las culturas son valiosas a los ojos de Dios. Este impacto duradero es un recordatorio de la riqueza de la herencia africana y de la importancia de celebrar la diversidad en nuestra historia compartida. Al hacerlo, honramos el diseño divino y fortalecemos nuestra conexión como una sola humanidad. Por último, la historia de los descendientes de Cam nos inspira a reflexionar sobre cómo nuestras propias diferencias culturales pueden ser una fuente de fortaleza y unidad. Al aprender de su legado, podemos construir un mundo más inclusivo y respetuoso, donde todas las culturas sean valoradas. A lo largo de este video, hemos explorado cómo los descendientes de Cam y las naciones africanas tienen un lugar significativo en la narrativa bíblica y en el plan redentor de Dios. Desde Cus y sus guerreros poderosos hasta Egipto, con su legado de avances culturales y científicos, estas civilizaciones nos muestran que la diversidad no solo enriquece la humanidad, sino que también forma parte del diseño divino. La Biblia nos enseña que todos somos parte de una sola familia humana y que cada cultura tiene un papel en el propósito de Dios. Este mensaje es un llamado a la unidad, a valorar nuestras diferencias y a celebrar nuestras conexiones como hijos de un mismo Creador. No importa cuál sea tu origen, todos estamos invitados a formar parte del plan de Dios y seguir el camino que Él nos traza. Si este contenido te ha inspirado y te ha ayudado a comprender mejor tu fe y la historia bíblica, te invito a suscribirte al canal y seguir a Jesús en cada paso de tu vida. Tu apoyo no solo nos ayuda a crecer como comunidad, sino también a compartir estas verdades con más personas alrededor del mundo. Haz clic en el botón de suscribirte ahora y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de aprendizaje y reflexión. Comparte este video con tus amigos, familiares y cualquier persona que quiera profundizar en la riqueza de la historia bíblica y el amor de Dios por todas las naciones. Juntos podemos llegar a nuestra meta de 1.000 suscriptores y más allá.
Cada clic, cada comentario y cada suscripción son pasos hacia la construcción de una comunidad de fe y conocimiento. Mi nombre es Josué y es un privilegio para mí compartir contigo este contenido. Como alguien que también está en este camino de aprendizaje y crecimiento espiritual, quiero agradecerte por permitirnos ser parte de tu jornada. Tu tiempo y atención son valiosos, y quiero que sepas que cada uno de ustedes es importante para esta comunidad. Me despido con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe en cada paso de tu vida. Recuerda, aquí siempre tendrás un lugar para crecer, aprender y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, familia, y sigamos buscando la verdad juntos.